Padre, gracias te damos, queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos glorificarte. Te pido, Señor, que tú uses mi boca, que fluya tu palabra, que fluya tu poder, que fluya, Señor, tu presencia, que fluya tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda tocar, transformar, edificar cada corazón de cada persona que pueda ver esta palabra, que pueda recibir en su corazón este mensaje que vamos a compartir en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los dos cimientos es el título de la prédica de hoy. Voy a ir directamente al libro de Lucas, capítulo 6, comenzando en el versículo 46. Dice así: este es Jesús hablando a sus discípulos y a todos los que estaban alrededor de él. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús estaba hablando, estaba transmitiendo un mensaje a través de una parábola. Jesús le encantaba enseñar a través de parábola, porque él agarraba un ejemplo normal de la vida cotidiana, y en este caso estábamos hablando de la construcción, de la edificación de una casa, y eso lo iba a llevar a compararlo con la vida de un creyente, de un cristiano. Ahora, tenemos que entender que Dios espera que nosotros no llevemos una vida de cristiano de apariencia, como lo vivían aquellos sumos sacerdotes de la época, que se vestían, que presumían, que se jactaban de decir con esa boca de que eran sacerdotes, de que conocían la palabra, pero que en el fondo ellos no la aplicaban. Querían que todos los demás la aplicaran, pero ellos no lo aplicaban. Entonces Jesús puso este ejemplo para tipificar los dos cimientos. Los dos cimientos representa a los dos tipos de cristianos. Sabes, en la Biblia todo o es blanco o es negro. No hay colores grises, no hay colores intermedios. Y Dios está hablando para describir los dos tipos de cristianos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo somos, seremos y permaneceremos siendo los cristianos que Él establece en la palabra. Lo bueno, lo correcto, lo que hacen lo correcto. Amén. Y por eso yo quiero hablarte hoy de los dos tipos básicos de creyentes. El número uno, el creyente número uno, es el que oye y pone. El creyente número uno es el que oye y pone. Y Jesús los llamó el creyente que es prudente. El creyente que oye y pone, y te lo voy a representar con el ejemplo de la construcción, es aquel que empieza a planificar la obra, la construcción. Él va a construir una casa de 3 habitaciones, ya tiene el plano, ya tiene el terreno limpio, y él lo que hace, lo primero que tiene que hacer el constructor es cavar, hacer los huecos, hacer las zanjas, para que pueda construir y edificar las bases, el fundamento. Entonces el constructor cava lo más profundo que puede. Según el libro de Lucas 6, 47 a 49, este constructor se toma el tiempo, se toma el esfuerzo en abrir esos huecos
para poder poner debajo de esos huecos, adentro de esos huecos, en las cabillas, el cemento que va a establecer la base, la plataforma para poder levantar la casa. Entonces la Biblia dice que la fe se desarrolla o se crea por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces el hecho de que el constructor cabe esa zanja, profundice esos huecos, significa de que tú y yo tenemos que tomarnos el tiempo, tomarnos el esfuerzo de buscar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos que esforzarnos en buscar y conocer su palabra. Entonces, el tiempo que el contratista pierde en cavar los huecos, la zanja y armar las cabillas para echarle nuevamente el cemento y que eso se solidifique, eso viene a representar la comunión que tú y yo tenemos con nuestro Padre Celestial. Tú y yo necesitamos establecer una base sólida y fuerte, una relación con el Señor, aferrarnos a las promesas que Él nos da. En la Biblia hay 3.500 promesas de salud, de prosperidad, de bienestar, en todas las áreas de nuestra vida están distribuidas entre esas 3.500 promesas. Y nuestro deber como hijo de Dios, nuestro deber como contratista o como constructor, es buscar la forma de dedicarle esfuerzo, de dedicarle tiempo para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Para que una vez que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, para que tú y yo una vez sepamos cuál es el plan y el propósito que Dios estableció para nuestra vida, cuando vengan las situaciones, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las tormentas, Jesús la comparaba con los vientos, con la lluvia, con el ímpetu del río. Cuando venga un problema económico a tu vida, cuando venga un problema de salud a tu vida, ya tú sabes que Dios dijo que Él murió en esa cruz por tus enfermedades. Entonces ya tú de antemano, tú tienes que agarrarte de las bases porque tú estás bien sentado, tú estás bien establecido en la palabra del Señor y que tú te aferras a las promesas que Jesús te dijo, yo morí en esa cruz por todas tus enfermedades. Así que si una enfermedad vino a tu cuerpo, tú tienes la autoridad de rechazarla, de cancelarla en el nombre de Jesús. Tú no puedes permitir que la enfermedad te coma, tú no puedes permitir que la enfermedad te produzca miedo y temor en tu vida, porque es que tú eres un hijo de Dios. Tú estás agarrado a la plataforma, a la base que es Cristo Jesús. Entonces, cuando tú construyes una casa, lo primero que se hace es la base. Se cava los huecos, se organizan las vigas y se echa el concreto para que una vez que eso seque y se empiece a levantar esa casa, no va a haber viento, no va a haber huracán, no va a haber tormenta, no va a haber lluvia fuerte ni torrencial que la pueda derrumbar, porque está bien sujeta al piso, está bien sujeta a la base. Y tu base y mi base se llama Jesús. Cuando tú y yo nos agarramos y nos aferramos a la palabra, cuando tú y yo entendemos que Dios lo que quiso para nosotros y ha querido para nosotros es bienestar, es paz, es gozo, es prosperidad, es salud, entonces tenemos que tomar la decisión de aferrarnos a esa promesa, de sujetarnos y creerle a Él. ¿Cómo podemos aumentar el que nosotros le creamos a Él? El oír y el oír la palabra. Porque cuando tú y yo no escuchamos la palabra de Dios, va a entrar por nuestros oídos las noticias que hay en la televisión, la destrucción de la economía, la situación del mundo, la situación de este país, que el negocio tuyo de un lado, el de la izquierda y el de la derecha quebró, entonces tú te atemorizas porque lo que tú estás viendo con tus ojos físicos es que el próximo negocio a quebrar es el tuyo. Pero entonces cuando yo pongo mi mirada puesta en Jesucristo y Él me dice que yo voy a ser próspero, que Él va a andar conmigo, que Él irá delante de mí, que nos aferremos a Él, que nos tomemos de la mano de Él porque Él guiará nuestros caminos y nuestros pasos. Entonces yo tomo la decisión en base a la relación establecida con nuestro Padre Celestial, de yo creerle a Él, de yo confiar en Él, que mi futuro no está visto en lo que acontece a mi alrededor, sino que acontece lo que Dios estableció en el plan y el propósito para mi vida. Amén. Entonces, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella. En otras palabras, si yo miro la Biblia, si yo escucho las prédicas todos los domingos, si yo me conecto, si yo tengo un nivel de intimidad y de oración con mi Padre Celestial, dice la Biblia que y persevero en ella, es decir, que confío en ella y repito, y confío y pienso y medito en la palabra de Dios. Dice, no siendo oidor olvidadizo, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado significa súper bendecido, súper próspero, súper sano, súper, todo extra. Entonces, aquí el libro te dice, la palabra de Dios te dice, que no es suficiente con que tú escuches la palabra, no es suficiente con que tú leas la palabra, sino que trates de que no se te olvide, sino que tienes que hacer esa palabra. Es decir, si la Biblia te dice, no te fíes es decir, que no andes con personas que andan por el mal camino. Entonces, fíjate en el camino del Señor. Entonces yo tengo la decisión, el Señor te da la libertad de escoger si te vas por hacer las cosas malas o hacer las cosas buenas. Entonces yo decido hacer las cosas buenas. Entonces, ¿qué hice? Yo leí la palabra que me dice que me vaya por el camino derecho. No se me olvidó, sino que lo apliqué, lo hice. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que hace un cristiano que oye y pone en práctica. Ahora, ¿qué significa en todo esto? Que yo tengo que oír la palabra, que yo tengo que leer la palabra, tengo que meditarla, yo tengo que poner a pensar, analizar. Lo que yo predique, ustedes tienen que analizarlo, tienen que meditarlo, ir a la Biblia para comprobar. Por eso es que cuando yo predico con los versículos, para que ustedes anoten y verifiquen que lo que yo estoy diciendo es cierto, es real. Y una vez que yo medito, acciono, activo la palabra. Eso significa hacer cambios en mi vida. Eso significa que los cambios en mi vida empiezan cambiando yo mismo. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos con los que nos rodean, porque Dios, cuando empieza a bendecirnos, Él espera primeramente cambios en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. El número 2, el cristiano número 2, es el que oye pero no pone. Y Jesús le llama el creyente insensato. ¿Quién es este creyente insensato? Este creyente insensato es el que va a construir una casa, pero que no se toma el tiempo ni el esfuerzo en abrir las zanjas donde va a ir las cabillas, donde van a estar fundada la base de la casa, sino que dice que construye en base a la arena. No sé si ustedes se acuerdan de un cuento de los 3 cochinitos, que vino el zorro y sopló la casa de paja, eran 3 casas, la de paja, otro material y la de concreto. Él sopló y se cayó la de paja, el otro sopló y se cayó la segunda casa, pero la que estaba fundamentada no se cayó. Y los otros 2 cochinitos se fueron a la casa de la casa que estaba bien fortificada. Entonces Jesús le pone una misma casa. El sensato, que abrió las zanjas, abrió el hueco, construyó las bases, se tomó el tiempo y el esfuerzo. Y el otro no hizo nada, sino que construyó, empezó a pegar los bloques a nivel de la arena. Es la misma casa, el mismo color, la misma dimensión, pero cuando vino el río, cuando vino el ímpetu del río, cuando vino el huracán, cuando vino la tormenta, la casa que no estaba construida con base, sino que estaba construida sobre la arena, se cae. Pero la casa que está construida sobre la base de la palabra de Dios permanece. Cuando tú estás viviendo una vida basada en las bases, en los preceptos, en la ley, en los mandamientos, en las promesas que el Señor Jesús ha establecido para tu vida, no va a haber tribulación, no va a haber ataque, porque al cristiano le van a venir ataques, al cristiano le van a venir crisis económicas, al cristiano le van a venir problemas como todo el mundo. La diferencia está en que el cristiano que está fundamentado en la palabra de Dios va a ver pasar las tormentas, va a ver pasar las tribulaciones, pero su casa,
su economía, su salud, todo lo que pasa por sus manos, todo lo que le rodea, su familia, no va a sufrir daño porque está fundamentado en la palabra de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús dijo, no, tú te conviertes a Cristo, tú haces la oración de fe y tú no vas a tener más problemas. No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, dice Jesús, que ya yo he vencido el mundo, ya yo fui al futuro, ya yo fui hasta la tercera y cuarta generación de tu árbol genealógico y establecí el propósito y el plan, establecí un proyecto de vida, establecí una meta, establecí una carrera para tu vida. Vas a tener obstáculos, van a haber piedras, van a haber situaciones, van a haber obstáculos, pero confía que yo voy a estar contigo, yo voy a saltar todos esos obstáculos contigo, yo voy a ser tu GPS, yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir tu vida. Entonces, Jesús quiere que no solamente escuchemos las prédicas, que no solamente escuchemos las oraciones, sino que seamos acciones, hagamos acciones, hagamos el movimiento. Dios no solamente espera que seamos receptores de información. Dios quiere que esa información tú la analices, tú la medites, pero la pongas en práctica en tu vida. Los que oyen y hacen, los cristianos que oyen y hacen lo que dice la palabra, son aquellos que ven el pecado, pero se apartan del pecado. Hacen, ¿qué es lo que hacen? Hacen apartar el pecado de sí mismo y usan a la Biblia, la palabra de Dios, como una guía. Pero los que no oyen, los que oyen la palabra y no la hacen, son aquellos que les encantan, tú sabes, probar un poquitico de la palabra. Escuchan la palabra, porque todos los cristianos escuchan palabra, pero el problema es que y se emocionan cuando ven la palabra y dicen, wow, esta palabra estuvo buena, me gustó este mensaje, pero a la hora de la prueba, a la hora de la verdad, les encanta probar un poquito del pecado, les encanta un poquito caer de la tentación. Entonces tienen en sus narices la decisión de tomar qué camino y escogen el camino incorrecto. Entonces a esos son los que Jesús le llaman los cristianos insensatos, que oyen pero no hacen lo que Dios dice. Por eso es que Jesús le dice, ¿para qué me dicen Señor? ¿Para qué me dicen mi Dios si no van a hacer lo que yo les digo? En la Biblia está el manual de procedimiento de toda persona, de todo ser humano. Dios estableció un manual de procedimiento. Así como tú vas a Walmart o vas a una tienda, a Home Depot, y compras un vacuum cleaner, compras cualquier artefacto. Cuando tú abres la cajita, te sale una hojita de un manual de cómo se arma, cómo se enchufa, cómo se prende, cómo se apaga. La Biblia es el manual de vida de nosotros. Que Dios, que es nuestro fabricante, que fue el que nos creó, fue el que nos diseñó, fue el que puso dentro de nuestro caparazón los dones, los talentos, las virtudes, las dificultades que vamos a tener. Dios nos dio a través de su palabra cómo sobrellevar todas esas situaciones, cómo podemos tú y yo funcionar al máximo. Porque cuando tú y yo estamos viviendo en este mundo y nos pegamos a las situaciones del mundo, al estilo de vivir del mundo, no estamos funcionando como realmente el fabricante nos hizo. Dios quiere que tú y yo funcionemos a como Dios nos creó y nos diseñó. Dios quiere que tú y yo explotemos todos nuestros dones y nuestros talentos. Dios quiere que tú y yo desarrollemos el llamado y el propósito que Dios estableció. La Biblia dice que cuando tú saliste del vientre de tu madre, ya Dios había establecido en ti un llamado, un propósito. Dios te diseñó y te insertó en ti todos los dones y talentos. Hay talentos, hay dones que tú no sabes que tú los tienes, porque tú no los has desarrollado. Y muchas veces necesitamos pasar por situaciones, pasar por tribulaciones y conectarnos a nuestro Padre Celestial para que Él nos muestre, nos enseñe, nos ilumine, nos dé el discernimiento de entender que hay cosas que desconocíamos que teníamos dentro de nosotros, pero que podemos desarrollar. Y muchas veces, cuando tú y yo tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial, Él nos va a revelar, Él nos va a enseñar. La Biblia dice, clama a mí, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que tú y yo no conocemos, que Dios las tiene ocultas.
que solamente se las va a revelar a aquellos que le busquen en espíritu y en verdad. Solamente se las va a mostrar a aquellos que realmente tengan el corazón dispuesto a creer en su palabra, a oírla, a creerla y a obedecerla. Entonces tenemos que recordar que Dios no es como nosotros, los seres humanos, que yo a ustedes les puedo mentir aquí en vivo e indirecto, o ustedes me pueden engañar a mí en vivo e indirecto. Pero la Biblia dice que a Dios no le podemos engañar, porque antes de que salga de nuestro corazón a nuestra mente en los pensamientos para ver qué es lo que vamos a inventar para decir, ya Dios conoce lo que tú vas a decir, lo que tú estás pensando. Así que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todo lugar al mismo tiempo, que tiene el poder de bendecirte, pero tiene también el poder para corregirte. Y Dios siempre va a querer lo mejor para ti y para mí. Y Dios lo que desea es que cuando tú pases por situaciones económicas, de trabajo, de salud, esté bien fundamentado en la palabra de Dios. Dios quiere que tú te agarres, cuando tú vas a subir una escalera que está bien inclinada, tú te agarres de los pasamanos. Los pasamanos representan a Jesús, que Jesús te va a ayudar a que tú te sostengas, para que no te caigas, no te resbales, no te deslices. Dios quiere estar contigo de lado y de lado. Pero va a depender de ti el que tú te agarres de cada pasamano, de que va a depender de ti de que tú tomes la decisión de sujetarte a Él, de sujetarte a tu palabra. Dios quiere bendecirte porque Dios te ama. Dios tiene cosas grandes y poderosas para ti. Sin importar que tú tengas 60, 70, 80, 90 años, aún Dios tiene un plan y un propósito para ti en los 10, 15, 20 años de vida que todavía te tengas aquí en este mundo. Alguien me dijo una vez, pero bueno, eso no es necesario porque es que Dios todos los días nos da su misericordia. Sí, es verdad. La Biblia dice que cada mañana hay nuevas misericordias, cada mañana hay nuevas bendiciones. Muchas veces Dios te protege de un accidente y tú ni te diste cuenta. Muchas veces puede haber una bala disparada, una bala de esas locas que va en tu dirección y tú por X o Y circunstancias giraste a un lado y te desvió la bala. Dios muchas veces nos cuida y nos protege y nosotros no nos damos cuenta de que el Señor nos está cuidando y de que el Señor nos está protegiendo. Y Dios siempre nos va a dar misericordia nueva. Pero el que te dé la misericordia nueva no tiene nada que ver con que Dios permita el que tú llegues a otro nivel. Te voy a poner un ejemplo. Si un niño está en una escuela y no estudia, difícilmente ese niño va a poder subir a otro nivel, a otro grado. Lo mismo ocurre contigo y conmigo. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a cuidar porque Dios te ama. Pero las cosas de mayor nivel, Dios siempre quiere llevarnos a un nivel más. Si tú tienes un negocio y estás ganando 200, 300, 500 mil dólares al año, Dios quiere llevarte al nivel del millón al año. Pero es que va a depender de tu corazón, va a depender de la intención de tu corazón. Dios te dice, yo no te puedo llevar a otro nivel porque tú no estás con la madurez, tú no has entendido el llamado y el propósito. Tú no has entendido, es como que si yo le diera a mi hijo de 14 años un carro para que manejara. Él no tiene la madurez, él no tiene el conocimiento, él no tiene quizás los reflejos suficientes para poder tener el timón de un carro. Lo mismo ocurre contigo. Dios sabe hasta dónde tú llegas. Y Dios ve y sabe que si tú no has prosperado, si tú no has bendecido, si tú no has madurado en la palabra de Dios, Dios no te va a dar esas cosas grandes y extraordinarias que Él las tiene ocultas. Porque Él necesita ver tu fidelidad, Él necesita ver tu fe, Él necesita ver la dependencia tuya en Cristo Jesús y no en la economía, no en lo que dirán, no en las noticias, no en lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestra confianza, nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar basado y establecido en la palabra de Dios, que es el que nos creó, que es el que nos diseñó y es el que tiene las cosas mejores, quiere las cosas mejores para ti y para mí. Amén. Ahora, Dios le dio a Abraham una tierra y le dijo, esta tierra es tuya. Y al transcurrir los años y los siglos, la generación de Abraham, el pueblo de Israel, se desconectó de la palabra de Dios. Y por negligencia de ese pueblo de Dios, perdieron su tierra. No solamente la perdieron, sino que se convirtieron en esclavos
de aquellos quienes invadieron y les quitaron sus tierras. Y una vez ellos buscaban de Dios, porque ya tenían el agua en el cuello, clamaban a Dios y Dios los sacaba y los ponía en los lugares que Dios había establecido. Pero con el tiempo se volvían a desconectar y pecaban y se desviaban del camino de Dios y volvían a caer en la esclavitud. Entonces eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que nos conectamos con Dios, cuando vemos que Dios nos ha bendecido, ya se nos olvida Dios. Nos vamos por el mundo, hacemos lo que nos da la gana, y entonces cuando otra vez pasamos por las situaciones y tenemos el agua al cuello, volvemos y buscamos a Dios. Ay, no, voy a ir a recibir a los ministros para que oren por mí, por esto y por esto y por esto. Entonces, de alguna manera, tú y yo somos interesados, porque estamos interesados en que Dios nos resuelva los problemas. Estamos interesados en que Dios nos bendiga. Porque tengo un proyecto de un negocio y quiero que Dios me ayude. Y Dios tiene toda la intención de ayudarte. Pero es que Dios quiere que, no solamente que ayudarte, sino que tú te quedes y te sigas conectando con Él y sigas teniendo una relación personal con Él. Porque es que Dios no quiere contigo una religión. Dios quiere contigo una relación personal. Dios quiere que tú hables cuando tú te vas a bañar, cuando tú estás en tu carro yendo al trabajo. Dios quiere tener comunión, Dios quiere que tú hables. Dios no necesita que seas un filántropo. Dios no necesita que te conozcas la Biblia de memoria. Dios quiere escudriñar tu corazón, ver que lo que tú le estás hablando sale de tu corazón. Señor, tú sabes, yo no hablo bonito, Señor, pero tengo esto, mi Dios. Yo quiero que tú estés conmigo, ayúdame, guíame, mi Dios. Yo te quiero dar gracias porque he visto tu misericordia. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque wow, llegué a este país y wow, tú me has abierto las puertas. Ser agradecido. Dios quiere tener una relación personal contigo. Y a medida que tú tienes esa relación personal con Él, tú estás cavando esos huecos, tú estás fundamentando tu vida, confiándole y agradeciéndole que todo lo que tú has hecho y todo lo que tú tienes y todo lo que tú harás está fundamentado en la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, hay dos tipos de creyentes: el que construye con las bases sedimentadas y el que construye sobre la arena. Y Dios está buscando a hijos de Dios, Dios está buscando a cristianos que se tomen el esfuerzo en cavar una relación personal con el Señor Jesús. Sabes, Albert Einstein dijo, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Cuando tú estás viviendo la vida a tu manera, cuando tú te estás estrellando con la pared y vuelves, y te vuelves a estrellar con la pared y vuelves, estás repitiendo la misma manera, el mismo procedimiento de obtener algo, esperando que algo cambie, y no va a cambiar. Si tú tienes un novio, una novia, y tú sabes que la palabra de Dios te dice no puedes tener relaciones antes de casarte, y tú sigues teniendo relaciones, y te dejó el novio y vino otro novio y volviste a tener relaciones con ese novio y te dejó el novio y volvió otro, estás dándote golpe con la otra, con la misma pared. Pero la Biblia te dice que tú eres una perla preciosa, o un perlo, vamos a ponerlo hombre y mujer. Tú eres una perla preciosa, que vales mucho, que estás guardada en una cáscara de esta. Y necesitas ser abierta y descubierta por aquel que Dios tiene preparado para ti. Entonces, yo decido obedecer la palabra de Dios e irme por el camino correcto. ¿Para qué? Porque estoy fundamentando, estoy cavando los huecos para solidificar mi relación con mi Padre Celestial. Si la Biblia me dice que no te embriaguéis, que no te debes drogarte, que no debes fumar porque daña tu cuerpo, daña tu sistema respiratorio o daña tu hígado cada vez que tú te emborrachas, entonces me estoy dando contra la misma pared. Pero la Biblia dice, no os embriaguéis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer mi relación con mi Padre Celestial y hacerle caso. Hacerle caso. Entonces, cuando Dios ve, wow, este muchacho me hizo caso, esta muchacha me hizo caso, entonces voy a acelerar los procesos para bendecirlo. Voy a acelerar los procesos para llevarlo a otro nivel, para que ya no se siga dando cabezazos con la misma piedra. Amén. Jorge Santayana dijo, aquellos
que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Yo todos los días me recuerdo de dónde Dios me sacó. Yo todos los días tengo que recordar a dónde me llevó misericordia tras misericordia, mi Padre Celestial. Y entonces, cuando yo recuerdo el pasado, es para decirles al Señor, Señor, gracias por de dónde me sacaste. Gracias, Señor, porque estoy en este lugar y no estoy en el hueco de donde tú me sacaste. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Gracias, Señor, porque tú me has prosperado. Gracias, Señor, porque tengo una relación contigo. Gracias, Señor, porque estoy todavía en un país, estoy en un país donde yo puedo hablar, donde yo puedo poner las cámaras, donde puedo salir en la televisión, donde puedo ir a la radio y hablar de ti, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Eso es establecer un cimiento con tu Padre Celestial. Ahora, para terminar, yo quiero decirte algo. El Señor Jesús ha establecido un llamado y un propósito para ti y para tu vida. Es necesario que tú prestes atención cuál es el llamado y cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero pastor, si ya yo tengo 50 años, ya yo tengo 60 años, tú puedes tener 90 años. Dios le dio a Abraham a los 100 años un hijo. Dios le dio el poder para que Abraham pudiera fecundar a su esposa a los 100 años. Y Sara, su esposa, a los 90 años, parió un hijo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para Dios nada es imposible. El dueño de los restaurantes KFC de Kentucky Chicken, ese era un señor, un veterano, un viejito ya retirado. Después de 70 años, él fue el que estableció esa cadena de restaurantes. Entonces, ¿por qué Dios no puede hacer algo contigo? ¿Por qué Dios no puede activar su plan y sus propósitos contigo? Dios lo quiere hacer. Dios está loco por hacer ese plan y ese propósito contigo. Pero está estableciendo que tú hagas tu parte. ¿Tu parte cuál es? Fundamental, hacer los fundamentos de la construcción que tú vas a edificar. Dios te ha dado los planos. Dios te ha dado la logística. Dios te ha dado los dones. Dios te ha dado los talentos. Dios te ha dado su amor. Dios te ha dado su apoyo. Dios te ha dado su misericordia. Dios te ha dado la inteligencia que tú tienes, esa te la dio Dios. Dios te va a dar las ventanas y las puertas del cielo abiertas para los recursos que tú necesites. Pero tú necesitas dar tu parte. Tú necesitas cavar los fundamentos, establecer una relación con tu Padre Celestial y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Para qué tú me creaste? Yo sé que yo no soy simplemente un mecánico. Yo sé que yo simplemente no soy una de las que pinta uñas. No, yo sé que tú estableciste para mí un llamado celestial, un llamado espiritual. Ayúdame, Señor, ayúdame. Me voy a sumergir en tu palabra. Voy a dedicarle tiempo y el esfuerzo para acabar esas zanjas, esos huecos, para establecer un conocimiento en tu palabra. Yo voy a profundizar en tu corazón. Yo me voy a proponer, Señor, escuchar tu palabra, a ver qué es lo que tú tienes para mí. ¿Por qué tú me trajiste a este país? ¿Por qué tú me sacaste de mi país? Tú me trajiste para acá para algo. Por algo, Señor, ayúdame, revélame. Ah, ¿tú quieres que te revele? Bueno, busca de mi palabra, busca de mi oración, búscame en oración, levántate temprano y ponte a orar, que yo te voy a revelar, yo te voy a mostrar las cosas grandes, ocultas y poderosas que nadie, ningún hombre conoce, solamente yo en mi corazón, que las tengo guardadas para ti, te dice el Señor. Entonces, tienes dos caminos, el camino del mal y el camino del bien. Y Dios desea siempre lo mejor para ti. Dios quiere que tú seas bendecido, Dios quiere que tú seas sano. Dios murió en esa cruz para que tú fueras sano. Ninguna enfermedad te pertenece. Y Dios nos dio una sola boca, pero con el suficiente poder, autoridad y unción para decirle a esa enfermedad, sal de mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Nos dio una boca poderosa para decir, crisis económica, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Nos dio una boca para decretar y establecer provisión en mi casa, provisión en mi negocio, provisión en mi trabajo. Declarar con tu boca que todo lo bueno que hay en tu vida viene, pero declarar en tu boca que todo lo malo de tu vida sale en el nombre de Jesús.
Todo en el nombre de Jesús. Todo cheque debe ir firmado con el nombre de Jesús. Y es importante que tú entiendas que Jesús murió en esa cruz por ti. Él pagó por adelantado todos los pecados, todos los pecados. Si en tu mente hay un pensamiento de que tú eres pecador, que tú eres pecadora, reconoce, recuerda que Jesús murió en la cruz por ti. Entonces, la prédica de hoy se llama Los dos cimientos. Tú estás construyendo tu vida, estás construyendo tu futuro, estás construyendo tus sueños, tus planes, tus visiones, tus anhelos sobre la arena, o estás haciendo unas bases sólidas. Porque yo quiero decirte algo. Hoy en día mucha gente ha construido cosas, ha construido negocios, ha construido relaciones amorosas, matrimonios, noviazgo, ha construido relaciones personales sobre la arena. ¿Qué quiere decir sobre la arena? Señor, ¿tú crees que este es el hombre de mi vida? Señor, ¿tú crees que esta es la mujer de mi vida? Señor, ¿tú crees que este es el socio correcto para emprender este negocio? Señor, ¿tú crees que este es el lugar correcto para yo trabajar? Entonces, cuando una persona no establece los fundamentos, no tiene una relación con Él para activar los sueños, las visiones, los proyectos que tú tienes, tú no tomas en cuenta al Señor Jesús para los planes que tú tienes, tú estás construyendo todo en base a la arena. Tú le dijiste al Señor, Señor, Pepito Pérez será el hombre de mi vida. Pepito Pérez será el hombre que va a estar conmigo 40 o 50 años o a los 3 años se va a divorciar. Estás construyendo sobre la arena. Entonces, ¿qué pasa cuando tú construyes sobre la arena? Están las dos casas, una cimentada sobre una base sólida, donde Jesús es la base, es el centro, y otra que tú construiste donde te dio la gana y con quien te dio la gana. Entonces, ¿qué pasa? Las dos casas son iguales, del mismo color, la misma cantidad de cuartos, la misma decoración y todo. Pero cuando vino una tormenta, cuando vino un huracán, esta casa se cae. Esta casa se cae. Y ahí es donde vienen los divorcios, ahí es donde viene la quiebra de los negocios, porque es que el accionista mayor de tu relación personal, matrimonial o de trabajo tiene que ser Jesús. El branch manager, el manager general, el gerente general, tiene que ser Jesús. En tu negocio tú tienes que tener una silla presidencial para Jesús. Jesús tiene que estar involucrado en todas las decisiones de tu negocio. Jesús tiene que estar involucrado en todas las decisiones en tu casa, de tu futura relación, de tu noviazgo, de tu matrimonio, en todo, de tus finanzas. Si Jesús no está involucrado, tu negocio tarde o temprano se va a caer. ¿Sabe? Esta casa donde yo estoy viviendo, donde nosotros vivimos, en los años 90 vino un huracán, categoría 4, 5, no sé, el de máximo. Pero esa casa no estaba, la casa anterior que estaba aquí, la gente que vivía aquí anteriormente, o los que construyeron esta casa, no construyeron en base a los lineamientos o a los parámetros para soportar huracanes de ese nivel. Y eso es lo que sucede cuando tú no involucras al Señor Jesús en tu vida. Dicen las noticias, porque yo todavía no estaba en este país, dicen las noticias que todo esto de hace 2 cuadras hacia adelante, hasta Homestead, todo eso se borró del mapa. No hubo una sola casa que quedó parada, porque no estaba bien sedimentada, no estaba bien fundamentada con las bases sólidas. Solamente después que limpiaron y barrieron todos esos terrenos, estamos hablando de cientos de millas, porque fueron ciudades completas que borró del mapa, se empezaron a construir en base a nuevos lineamientos, en base a nuevos preceptos. Y aquí han pasado varios huracanes y ha resistido los fuertes vientos, ha resistido las lluvias con ímpetu, ha resistido las fuerzas de los vientos, porque esta casa, esta nueva construcción está fundamentada, está sedimentada con bases sólidas. Y así tiene que ser tu vida y mi vida. Que Cristo Jesús esté fundamentada en nuestra vida. Que aunque vengan las situaciones, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan los problemas, aunque venga el cáncer, aunque venga el trasplante de riñón, aunque venga lo que venga,
Aunque venga la crisis, que el dólar caiga, lo que suceda, tú tienes que creer en tu mente y en tu corazón que el Señor Jesús es el que tiene el mando de tu negocio, es el que tiene el mando de tu familia, es el que tiene el mando de tus finanzas. Cuando tú crees y confías y le pones todo en manos del Señor, hay una paz en ti, hay una tranquilidad, hay un gozo, que aunque se caigan los de tu derecha y los que se caigan de tu izquierda, a ti no va a pasarte nada porque estoy bien firme, estoy bien establecido en la palabra de Dios. Yo creo y confío que aunque llueve, relampaguee, en mi nevera nunca faltará el alimento, nunca faltará el sustento para cubrir los gastos de esta casa, nunca faltará la sanidad en mi cuerpo y en la de mi familia. Porque es que he creído en Cristo Jesús. Porque he experimentado, y ustedes, muchos de ustedes han experimentado las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y eso es en base a la fe. El oír la palabra, meditar la palabra, pero aplicar la palabra. Ese es el secreto. Aplica, haz lo que yo te predico, hazlo. Lo que yo te predico, aplícalo, ponlo en práctica. Confía en el Señor, escucha palabra, medita la palabra y tú verás cómo las cosas en tu vida, si están mejor, van a serán mucho mejor. Amén. El Señor quiere involucrarse en tu vida. El Señor quiere involucrarse en tus finanzas. El Señor quiere involucrarse en tu salud, en tu sanidad. El Señor no quiere que ni siquiera una gripe te pase por tu cuerpo. Y necesitamos confiar y depender en nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que Jesús está tocando la puerta de tu casa. Tocar la puerta de tu casa significa tocar la puerta de tu corazón. Y Él está esperando que tú le abras esa puerta. Y dice la Biblia que Él entrará y cenará contigo. La palabra cenar contigo significa que va a tener intimidad contigo. Yo no meto a mi casa a cualquiera y mucho menos a cenar en mi casa. Tiene que ser alguien bien íntimo, tiene que ser alguien bien conocido, tiene que ser alguien de mucha confianza. Entonces el Señor Jesús te está tocando la puerta. Y si tú le dejas entrar es porque tú tienes el interés de tener intimidad con Él, de tener contacto, de tener una relación con Él. Y Él se va a quedar aquí contigo. Y el Señor dice también en su palabra que cuando tú y yo abrimos nuestra boca y confesamos al Señor Jesús, a ese que murió en la cruz y resucitó el tercer día, cuando tú y yo le confesamos a Jesús que Él murió en esa cruz por mis pecados, por mis enfermedades, y yo declaro en el nombre de Jesús que Él resucitó el tercer día, y creo que Él es el único que me puede llevar al cielo. Él es el único que me puede abrir las ventanas del cielo. Él es el único que me puede bendecir, que me puede prosperar. Entonces, cuando yo declaro eso, yo estoy abriéndole esa puerta. Y el Señor Jesús va a entrar en tu vida, va a entrar en tu corazón. Y te vas a convertir directamente en un hijo, en una hija de Dios. Y entonces el Señor Jesús te dice en Romanos 19 que tú lo confieses a Él. No, pero es que yo creo en Dios a mi manera. A mí me enseñaron en mi colegio católico en Venezuela de esta forma. Es que no es a la manera de los demás. Es a la manera como dice la Biblia. Y la Biblia dice que tú debes confesar al Señor Jesús para poder ir al cielo. No es hacer obras de caridad, no es hacer ritos religiosos, no es vestirte de nazareno en Semana Santa y cargar una cruz. Eso no es suficiente. En la Biblia en ningún lugar dice que tú te debes vestir de nazareno y cargar una cruz. En ningún lugar en la Biblia dice que tú debes hacer una caminata para atrás de una virgen. No. La Biblia dice que tú debes confesar al Señor Jesús. Fíjate tú qué facilito el Señor lo pone. Dice, cree en mí, abre tu boca y confiesa que yo morí por ti en la cruz. Recíbeme a mí como tu Salvador y irás al cielo. Fíjate qué fácil, qué sencillo es. Pero después tienes que obedecer la palabra de Dios. Entonces, yo voy a hacer esta oración. Y si tú, hoy, mañana, pasado, cuando tú veas esta prédica en YouTube, tú entiendes, recibes este mensaje, lo crees y quieres ir al cielo. Tú quisieras en tu corazón, por ahí en lo más profundo de tu corazón, ir al cielo.
tú necesitas recibir a Jesús como tu Salvador. Así que yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Es bien corta, pero bien poderosa. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque yo reconozco que tú fuiste a esa cruz y moriste y resucitaste al tercer día. Y yo con mi boca confieso que te recibo como mi Salvador. Y a partir de hoy me declaro hijo tuyo. Y creo con la fe y con convicción que estaré contigo en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que nos escribas. Escríbenos por nuestro correo, escríbenos en YouTube, puedes escribirnos, queremos saber de ti. Te invito a que nos sigas por Instagram, síguenos por Facebook, síguenos, suscríbete a nuestras prédicas en YouTube, busca Recíbelo Ministry en search, en la lupita, busca Recíbelo Ministry y ahí tú vas a ver todas las prédicas que hemos compartido en las últimas semanas y meses. Queremos saber de ti. Amén. Y yo quiero en el nombre de Jesús darte gracias, felicitarte si tú haces esta oración o has hecho esta oración y decirte que tú eres un hijo, una hija de Dios, que necesitas fundamentar las bases de una relación íntima, personal con el Señor Jesús. No es una religión, no son ritos, es una relación, es una comunión con Él. Quiero dar las gracias por los que se conectaron esta mañana. Queremos recoger los diezmos y las ofrendas. Ya ustedes saben que pueden diezmar a través de Cele por Recíbelo Ministry. Quiero darle las gracias a la entrega de comida que íbamos a hacer este sábado que viene. Se mudó para el 20 de febrero. Así que vamos a estar informando dónde, en qué lugar nos vamos a concentrar. Y si usted conoce a alguien que esté pasando por una necesidad temporal, que necesite una bolsa de comida, un mercadito pequeño, pues nosotros queremos donárselo, queremos colaborar, apoyar a esas personas, porque todos en algún momento podemos pasar por una situación. Y es un punto pues para levantar pues, y ayudar y apoyar a esas personas. Para eso estamos. Dios nos envió no solamente para predicar la palabra, sino para ayudar al prójimo, para bendecir, darle alimento al que esté hambriento, darle techo al que esté necesitado, darle un abrigo al que tenga frío. Y para eso estamos aquí, este ministerio es para ayudar al prójimo, ¿ok? Padre, te damos gracias por esta mañana. Bendecimos, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Bendecimos, Señor, tu provisión. Te damos gracias por la vida de cada persona. Y declaro en el nombre de Jesús que somos cabeza y no cola, que vamos a ir hacia adelante, no hacia atrás. Declaramos en el nombre de Jesús que vamos a volar alto porque tú estás con nosotros, porque hemos establecido unas bases sólidas de una relación personal contigo, Señor, que anhelamos tu presencia, que vamos a buscar de ti, que vamos a buscar de tu palabra, que vamos a buscar de tu favor y de tu misericordia, que queremos aprender a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos, Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú tocas corazones, que tú activas esa hambre, esa pasión por cada persona, Señor, para que pueda tener una relación personal contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.